¿Qué fue lo primero que pensaron hoy cuando despertaron? ¿Cuál fue la primera pregunta que se hicieron? Me voy a remontar a inicios de los años 80 en mi ciudad natal de Punta Arenas. Iba yo caminando feliz hacia el colegio, una mañana bastante fría y oscura. Luego del primer recreo entra el profesor de matemáticas, se para frente a la pizarra y comienza a hacernos preguntas. Sí, una pregunta tras otra. Hizo lo que los demás profesores no hacían, no nos enseñó una materia. Hizo una pregunta tras otra. Y nosotras, sin vacilar, entretenidas, respondíamos. Hasta que de pronto habíamos descubierto el teorema de Pitágoras. Recuerdo ese momento como un momento espectacular. El mundo y mi futuro se abría radiante ante mis ojos. Quiero enseñar, quiero descubrir. Así, con el incentivo de mis padres, tomé una gran decisión y fue irme a estudiar al norte. Bueno, ese norte era en realidad Temuco, para Punta Arenas era el norte. Pero en realidad en esos tiempos era como ir a China, era como ir a Marte en realidad. Eran esos tiempos en que no nos felicitaban para nuestro cumpleaños con una historia y tampoco con un Reels. En esos tiempos recibíamos tarjetas de cumpleaños. Esta es de mi hermano mayor, esta era de mi hermano Mauricio, esta es de mi hermano Marco. Esta es una tarjeta de mis padres. Con suerte teníamos tiempo para ir a una central telefónica a recibir una llamada a cobro revertido. Y recibíamos estas cartas. Aquí mi papá me dice, cuenta con mi apoyo incondicional y saca fuerzas para que todo sea éxito en la vida. Aquí estoy, en la universidad. Primero como estudiante, después como docente, como académica. ¿Y qué puedo decirles? Puedo decirles qué hacemos en la universidad. Puedo decirles que en mi experiencia docente lo que hacemos es acompañar, es incentivar, es facilitar, es desafiar a nuestros estudiantes, también a nuestros colegas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de las preguntas, porque a través de las preguntas bien hechas no necesariamente surge una respuesta. Surge una duda, surge el cuestionamiento, surge la búsqueda, surge la reflexión. El aprendizaje se construye a través de las preguntas. Bueno, junto con mis tareas docentes también ejercí mi profesión. Creo que no les conté que soy kinesióloga. Sospecho que pensaron que había estudiado pedagogía, pero no. Soy kinesióloga o fisioterapeuta, como nos conocen alrededor del mundo. Soy una profesional de la salud que basa su quehacer en el movimiento humano. Y en ese quehacer profesional, cada día y cada vez que se me enfrentaba a un nuevo paciente, me hacía decenas de preguntas. Paradojalmente, la primera pregunta era, ¿qué le pregunto al paciente? Luego me preguntaba qué evaluaciones hacer, cómo interpreto los resultados de esas evaluaciones, cómo diseño mi plan de intervención o de rehabilitación, cómo compatibilizo los intereses, las necesidades de mi paciente con este plan, cómo monitorizo su éxito. En definitiva, todas esas preguntas con sus respectivas respuestas hacían que mi paciente sintiera menos dolor, pudiera caminar, pudiera reintegrarse al trabajo, pudiera rehabilitarse. Luego de 10 años de una vida académica, docente y de una vida profesional, de ejercicio profesional, sentí que tenía que hacer algo más. Sentí que llegaba el momento de cumplir ese sueño que todavía no cumplía, que era descubrir. Bueno, era el momento de hacer algo más en mi vida académica, porque en mi vida personal la verdad es que ya estaba casada, feliz con Ricardo. Rodrigo, mi niño dulce entre los hombres, ya tenía 5 años, y Javiera, con sus tiernos ojitos de aceituna, tenía meses de nacida.
Fue en ese momento que dije, bueno, haré algo más, tal vez puedo hacer un magíster. Debo confesarles que intenté aplicar una beca para ir a estudiar al extranjero y no lo logré. Porque avanzar también supone frustrarse, supone temer, supone dudar, supone detenerse. Así es que busqué qué había aquí a mi alrededor, cerca mío, y fue así como me di cuenta que en mi misma facultad de medicina había un magíster. El magíster en epidemiología clínica. Creo que ese fue un segundo abrir de ojos. A través de ese programa me di cuenta y pude darme cuenta y comprender la importancia de la rehabilitación y de la investigación clínica rigurosa y relevante. En ese magíster pude darme cuenta de la importancia de las preguntas. Fue como ampliar aún más mi visión, fue correr el horizonte de mis objetivos personales y de los objetivos que tenía con mis pacientes para poder producir un impacto aún mayor, que sabía en ese momento que podía hacer investigación que pudiera impactar a muchas y a muchos. Fue allí a principios de los 2000 cuando inicié tímidamente mi vida de investigadora con algunos proyectos de IUF, ¿no es cierto?, locales, y me di cuenta en esa experiencia de la importancia, y le di realmente la importancia justa y necesaria a hacerse buenas preguntas. ¿Y cuáles son esas buenas preguntas? En esa experiencia haciendo investigación he aprendido que las buenas preguntas son aquellas que identifican el qué y el para qué. En este punto les diré que en realidad en investigación lo que uno ve y lo que también uno hace es que a veces el foco lo ponemos en el qué. ¿Qué fármaco? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué modelo de rehabilitación? ¿Qué estrategia educativa? Yo también me preocupé por mucho tiempo del qué. Y aquí quiero compartirles un tercer elemento que yo creo que ayudó a ampliar aún más mi mirada. Junto con trabajar como docente, atendiendo a mis pacientes y haciendo ya investigación, tuve la oportunidad de participar o he tenido la oportunidad de participar en grandes estudios internacionales y en redes de colaboración. Uno de esos estudios es el estudio PURE. Este estudio PURE es un estudio que ha seguido por más de 15 años a más de 220.000 personas en 27 países. Además, participo de la red Cochrane. La red Cochrane es una red independiente que genera evidencia del más alto nivel para las decisiones en salud. Aquí pude darme cuenta de la importancia del para qué. Pude darme cuenta de lo difícil que es hacerse grandes preguntas, preguntas complejas y que mire también los grandes desafíos globales. Pude darme cuenta que lo que hacemos en investigación redunda finalmente en resultados y que los resultados en salud son que no me enferme, o sea, hacemos investigación para que las personas no enfermen, hacemos investigación para que aunque enfermemos podamos vivir más, que podamos reintegrarnos a la vida cotidiana, que podamos participar de la sociedad, que tengamos una mejor calidad de vida. Entonces ahí vi surgir el para qué, la importancia de hacer investigación. Pero luego se me ocurrió hacer un doctorado y les diré que el doctorado lo hice ya después de 20 años de carrera. Hacer el doctorado y también participar en algunas mesas de trabajo en distintos niveles, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, tratando temas de rehabilitación, me di cuenta que el para qué va incluso más lejos. El para qué que está más lejos me hizo pensar y decirles ahora con mucha convicción que no basta con que esos resultados de más años de vida ganados o de mayor calidad de vida queden escritos en un artículo científico. Eso no basta. Lo que necesitamos es que esos artículos se lean, se entiendan, se comprendan y se apliquen. Idealmente lleguen a transformar una política pública. Les voy a contar una experiencia muy puntual de una de las investigaciones que hemos trabajado con mi equipo. En la guía clínica del Ministerio de Salud de nuestro país en el año 2010
que era una guía clínica para infarto agudo del miocardio, infarto al corazón, se recomendaba, entre otras cosas, bueno, se recomendaban qué fármacos, ¿no es cierto?, ocupar con este tipo de pacientes, pero entre otras cosas se recomendaba que el médico aconsejara e incentivara al paciente a realizar actividad física. Si bien es cierto, la actividad física sabemos que es un hábito saludable y que podría ayudar, para estos pacientes no es suficiente. Los resultados serían muy pobres. Entonces me acerqué a uno de los miembros del panel que elaboró la guía y le pregunté ¿por qué no se recomendó la rehabilitación cardíaca, que es un programa estructurado, interdisciplinario, donde el ejercicio es uno de los componentes principales y que sabemos que mejora la sobrevida, disminuye los reinfartos y disminuye las hospitalizaciones? La respuesta de esta persona fue, es que es muy caro. Y allí yo dije, ¿cuál es la base de evidencia para esta respuesta? Y la verdad es que no la había. Con un grupo de colegas aplicamos a un fondo de investigación, a un FONIS, y para contestar la pregunta de cuál es la costo-efectividad de la rehabilitación cardíaca para el sistema de salud en Chile. Luego de 2 años de intenso trabajo y de mucho aprendizaje, pudimos determinar que para que una persona que ha tenido, por ejemplo, un infarto al corazón, viva 1 año más de vida plena o en perfecta calidad, el Estado de Chile debía invertir 480.360 pesos. Hoy en día, poco menos de $800. Créanme que eso es una ganga. Es así como con un granito de arena pudimos influir en que la actualización de esta guía del año 2018 se incluyera la recomendación de realizar rehabilitación cardíaca. Entre otra evidencia, se utilizó la evidencia proporcionada por nuestro estudio. Y digo un granito de arena porque en realidad con muchos granitos de arena podemos construir grandes cosas. Podemos generar mucho e importante conocimiento. Porque no todos vamos a tener un premio Nobel. Y no solo con premios cambiamos la sociedad. Creo que les he dicho varias cosas, pero algo que se me pasaba por alto es que también las preguntas provienen de las experiencias personales. Ahora mismo me pregunto, ¿qué silla de auto es la mejor para bebé? ¿Y para qué me hago esta pregunta? Pues para que mi futuro nietecito pueda viajar cómodo y seguro. Bueno, aquí estoy, en la universidad. Sigo aquí, en la universidad. Y no estoy en cualquier universidad. Estoy en la universidad, el todo, el mundo, el universo. Les decía, no es cualquier universidad, estoy en la Universidad de la Frontera, en Temuco, en Chile, al sur del mundo. Una universidad en cuyo logo yo puedo leer Itinerarium Mentis ad Veritatum, el peregrinaje de la mente en búsqueda de la verdad. Qué nicho más prodigioso para cuestionar. ¿Con qué preguntas se van hoy a casa?